Buenas noches, es una bendición podernos conectar otra vez y continuar con nuestro recorrido sobre la epístola de San Judas. Vamos a esperar que sea de bendición porque realmente no es un tópico, no son unos temas muy aceptables para algunas veces en este tiempo en el que estamos viviendo. Todos debemos estar al tanto de que el Evangelio hasta cierto punto se está tratando de presentar de una forma más atractiva y no tratar diríamos, de presentar, por ejemplo, las circunstancias de un Evangelio más llevadero, más simple, más sencillo, pero realmente no es que estamos exagerando. Solamente vamos a tratar con lo que el libro de Judas tiene para nosotros para estos últimos días. El verso 7 será el que estaremos analizando. De allí estaremos sacando lo que corresponda para nosotros hoy en día. El título para el cual nos vamos a basar hoy es la destrucción de los sodomitas, que viene siendo una tercera historia que Judas nos presenta como un ejemplo de la apostasía. Vuelvo a repetir, no estamos tratando de hacer polémica contra nadie, porque sí sabemos de las posturas que existen. Entonces Judas nos está presentando estas ciudades que cayeron del favor divino, cayeron de la gracia de Dios, como hoy entenderíamos nosotros. Ya vimos nosotros en el estudio anterior que la maldad no será pasada desapercibida por parte de Dios. Ya vimos de una forma específica que la maldad será castigada donde quiera que Dios la encuentre, bien sea desde las alturas de los cielos hasta el basurero, hasta las partes más bajas, más simples de un basurero en cualquier rincón de la tierra. No será pasado desapercibida, será castigada, porque el mal, aunque parece ahora que Dios no atiende a eso, pero en realidad será castigado. Entonces aquí nosotros, con relación al pecado de los ángeles de Sodoma y de Gomorra, nosotros vimos ya que la condenación de los ángeles caídos ya está sellada. Ellos mismos se apartaron de sus propios beneficios según los bienes otorgados por parte de Dios para ellos. Y ahora, cuando una de las cosas que vamos a estar utilizando es de la misma manera, los israelitas enfrente de la tierra prometida con las ricas bendiciones al alcance de su mano, a punto de recibirlas por la fe y la obediencia, que son las historias que Judas nos presenta, las perdieron por causa de su incredulidad. ¿Es posible hacernos una pregunta? ¿Es posible para nosotros los cristianos sufrir ambas pérdidas? ¿Es posible o no es posible? En vista de esta evidencia, de esta realidad, si ellos cayeron en este pecado intolerable por parte de Dios, aquí hay cosas que a nosotros no nos corresponde. Solamente la misma eternidad puede revelar la incalculable diferencia entre el pecado permanente, el que se practica continuamente, de quienes hayan sido fieles y de aquellos que han sido fieles hasta la muerte, y aquellos cuya conducta les ha privado de las bendiciones que de otra manera las hubieran disfrutado sin límite de tiempo, pero no las disfrutaron. Un tiempo disfrutaron de la gracia y de la bondad de Dios, pero después cayeron de ella. Nos damos cuenta nosotros también que al meditar en las verdades mostradas en el versículo 6, debemos deducir algunas cosas para nosotros, que el día del Señor o el día del gran juicio está cerca. Todos los cristianos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo.
Y los no creyentes igualmente tendrán que rendir cuentas de todos sus actos, palabras y pensamientos. De la misma manera que los ángeles, que no tienen posibilidad de cambiar nada de la situación en ese momento, ni siquiera ni una jota ni una tilde de cuánto hicieron, ni nosotros tampoco, de cuánto hicieron a partir del momento cuando Dios pida cuentas. Allí será demasiado tarde para rectificar y para arrepentirse de las cosas. Hoy es el momento de mirar nuestros pasos y nuestras actitudes, porque entonces no habrá tiempo. A partir de la hora cuando Dios llame a juicio a todos los apóstatas de los que Judas está refiriéndose, y también a todo tipo de pecador, todo tipo de pecados, prácticamente esta hora de juicio llegará a cada uno en el momento cuando Dios nos pida cuentas o cuando aparezcamos para pedir cuentas. Vuelvo a repetir, es unos temas de los que hoy no se está predicando mucho, pero es importante que nosotros nos demos cuenta porque realmente es de mucha ayuda. Margarita de León, hermana, Dios le bendiga, Sandra Díaz, es una bendición comenzar ya ahora. Vamos a esperar entonces que vayamos viendo, no como una amenaza, no como un regaño. Le vuelvo a repetir, yo estoy consciente que hay unos púlpitos, que hay unos ministros que ya han decidido, ellos están convencidos de que este tipo de temas no son los adecuados para las congregaciones. Pero si están en la Biblia, ¿por qué quiénes somos nosotros para quitarlos de allí y no hablarle a la gente si no existen estos peligros? Cuando estamos mirando aquí, hasta este punto, sin exagerar las cosas, algunos dicen que nadie puede saber quién se va a salvar, que nadie puede saber quién está fuera de las bendiciones de Dios. Bueno, hay muchas posturas, pero si usted abre la Biblia y analiza bien los puntos, se va a dar cuenta de que ya desde ahora, que las tinieblas son el porvenir de algunos. ¿Por qué? Porque ellos han escogido las tinieblas y han rechazado la luz. La luz es el porvenir de otros. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado las tinieblas y han escogido la luz. De manera que en base a esas decisiones, cárceles eternas y fuego sin fin están preparados para el diablo y para aquellos que lo rechazan a Dios, para unos. Libertad y gloria sin fin guardan a otros, esperan a otros. Temor, temblor es la provisión de los impíos que esperan el juicio de Dios. Gozo inefable, bienaventuranza inefable, es ahora para cuantos aman a Dios y viven en obediencia a la palabra de Dios. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Ya hemos mencionado esto. Con Dios no hay favoritismo. Con Dios no hay favoritismo. Hermana Margarita de León, bendiciones. Dios le bendiga, hermano Rosas. Mucho gloria al Señor. Gracias por esas sus declaraciones. ¿Algún comentario para los que están sintonizados? Bien. Queremos, hermanos, que todos tengamos en cuenta que con Dios no habrá favoritismo como algunas veces existe en la tierra, ni de ángeles, ni de personas privilegiadas por Él. No habrá ese tipo de actitudes. Fíjese lo que le voy a decir. Con Dios no habrá personas preferidas, privilegiadas, donde se ignore algunas virtudes, vamos a decirlo así. Aunque estas personas, hayan cantado alabanzas de adoración a Dios, aún en el cielo o en la tierra, porque los ángeles era su misión en el cielo, alabar a Dios. Pues aunque alguna vez lo hayan hecho y no permanecen fieles, no va a ser tolerable quien cae de la gracia de Dios.
No importa que hayan alabado a Dios desde el cielo y de la tierra. Hermana Carolina, bendiciones, Dios le bendiga. En el cielo o en la tierra. No hará excepción de personas que se apartan de Él para disfrutar de la vida, según algunos, para disfrutar de los buenos tiempos y de algunas cosas, aunque algunas de las veces no son pecados corrompidos para ellos. Pero lo que sí es verdad de que algunas de estas personas se apartan de la vida de obediencia y de la vida de santidad, de la cual sin santidad nadie verá al Señor. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, y esto es lo que Judas está haciendo hincapié, énfasis en lo que Judas está diciendo. Judas, verso 7. No hemos ido con grandes lecturas. Judas, verso 7. Dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Eso habla la Escritura, ¿ejemplo de qué? Del castigo de Dios. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es lo que nos enseña esta parte que estamos estudiando. ¿En qué es similar la gente de Sodoma y Gomorra a los ángeles que cayeron? ¿En qué cosa es semejante? Algunos eruditos piensan que los pecados sexuales de Sodoma están conectados con los pecados sexuales de los ángeles en la tierra, los que enseña la Escritura, por ejemplo, de Génesis 6, verso 1 al 4. Esto algunos eruditos piensan que Génesis 6, verso 1 al 4 se refiere a los pecados sexuales de los ángeles, llamados los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. Es verdad que las antiguas religiones griegas inventaron historias de los dioses que también tenían relaciones sexuales con mujeres y con las diosas. Eso era lo que se inventaron, que tenían relaciones sexuales con mujeres humanas, pero que también con las diosas. Es un tipo de perversión que en las religiones paganas, ustedes lo saben eso, que en las religiones paganas, desde los cananeos hasta el día de hoy, en las religiones paganas, en algunas practican relaciones sexuales durante las celebraciones de sus reuniones o liturgia religiosa. Eso lo encontramos en la Biblia y también se practica en algunas religiones paganas. Hermana Yolanda, Julián, bendiciones, Dios le bendiga. Hermana Margarita de León, hermana, muchas bendiciones. Bien, en el libro de Números, vamos a ver algo así para confirmar con la Biblia lo que estamos diciendo, que las religiones paganas acostumbraban mucho este tipo de prácticas. Números, capítulo 25, verso 1 al verso 3. Voy a dar lectura. Números, capítulo 25, verso 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si ustedes se fijan, era una práctica en estas gentes malvadas. Los invitaron en sus cultos, lo que llamaríamos nosotros hoy cultos, en sus adoraciones, reuniones en beneficio de sus dioses. Lo encontramos eso en la Biblia, hay muchas referencias. En verdad, es cierto que parte de la iglesia cristiana
parte de la iglesia cristiana y los judíos han sostenido que hubo una raza de gigantes resultado de este pecado registrado en Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. Parte de ciertas religiones cristianas y los judíos han sostenido que este pecado fue la causa o razón de los gigantes que había, que menciona la Escritura. Pero también es verdad que todas las razas, si así hubiera sido que este pecado en Génesis 1 al 4 fue la causa de donde vino esta raza de gigantes, también es verdad que nosotros notemos, también es verdad que debemos notar que esta raza, todas las razas fueron destruidas por el diluvio, por parte de Noé. Solamente la única familia que quedó fue la familia de Noé. Toda esa raza que fue destruida por el diluvio. Y también debemos de recordar que después del diluvio había gigantes. Los que con solo verlos, los israelitas, los espías que fueron a ver la tierra, con solo verlos se declararon derrotados, ni siquiera pelearon la batalla. Tan grandes que estaban, pero estos no eran precisamente los que habla en Génesis, si así hubiera sido, en Génesis 1 al 4, porque esta raza fue destruida por el diluvio, y esta que vemos ahora es otra raza. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, precisamente, es también verdad que el paganismo siempre ha tenido y siempre ha sostenido mitos, leyendas y mitologías. El paganismo siempre ha tenido mitos, leyendas y mitologías como si fueran la verdad. Los griegos tenían muchas mitologías sobre los supuestos dioses. Ellos tenían no solamente esta, muchas otras mitologías sobre los dioses que ellos tenían, como los pueblos tienen muchos dioses que tenían relaciones sexuales con mujeres y con diosas. Por eso en Éfeso, en Corinto y en otras ciudades grandes vemos que había mucha prostitución, aún de las mismas sacerdotisas, porque era una práctica en el paganismo. Tenían sus mitos. Pero estos son simplemente mitos. No quiero ir más allá porque no estamos tanto así para solo criticar a la gente. Hay mucha gente que tiene mitos como verdades, las cuales no lo son. Acaba de pasar la celebración de uno de estos mitos, estas leyendas, de esto que acaba de ocurrir, donde se cree que los muertos vienen el 30 de octubre, vienen y comen, la gente les pone altares, les pone de todo lo que a ellos les gustaba. Supuestamente todos los mitos tienen su causa. Este mito que practica nuestra gente es creen que los muertos vienen para ser complacidos. Por eso la gente les tiene la responsabilidad de poner en sus altares lo que a ellos les gustaba. Es decir, si ellos eran borrachones, pues tiene que llevarle el tequila de su preferencia, la cerveza, comida, lo que sea. Según el mito, según la leyenda, porque si los muertos vienen con el fin de bendecir a los vivos, y si no son complacidos, ellos se van disgustados y tienen la autoridad o el derecho de maldecir, de dejarle una maldición, un castigo a la familia que no lo complació. Recuerde, son mitos, son leyendas como si fueran verdades. De manera entonces que todo eso debemos de tener cuidado. Ahora, pero el cristianismo auténtico no mostró, no ha tenido ninguna relación con estos mitos. El cristianismo auténtico, el cristianismo verdadero, no ha mostrado, no ha tenido relación con este tipo de mitos y de mitologías griegas. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús no implicó sexo entre Dios y María. Y también Jesús enseñó que los ángeles del cielo
no se casan, lo cual a los ojos del cielo es unión sexual, como dice Mateo 22, verso 30. Hay tres posturas sobre este pecado. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué consistió? Yo, sin ignorar más o menos algunas de las posturas, me limito, para no tomar discusiones, me limito a lo que creen los que creen la frase de la misma manera. A ver, de la misma manera, a eso es a lo que se basan, que de la misma manera siempre se refiere a los pecados de Sodoma y Gomorra, como dice el verso 7. En lo que se refieren a ellos. No se refiere, este punto de vista, no se refiere al pecado sexual en los sodomitas, sino a qué se refiere, sino que en Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, los hijos de Dios no se refiere a los ángeles, sino a los descendientes de Set, generación que era temerosa de Dios y se les llamaba también los hijos de Dios. Y a las hijas de los hombres, allí, según esta postura, no se refiere se refiere más bien a las descendientes de Caín. Ahora, teniendo en cuenta que las generaciones de Caín y las de Set, estas aparecen en Génesis capítulo 4 y en el capítulo 5, antes de lo que ocurre en el capítulo 6, verso 1 al 4. Estas generaciones aparecen en el capítulo 4, en el capítulo 5, antes de lo que aparece en el capítulo 6. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Génesis, verso 1, y en Génesis capítulo 6, verso 8, también se refiere a algo similar. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Génesis 5.1. Génesis, cuando nosotros vemos a Génesis, dice muy poco sobre los ángeles. Génesis se centra más bien en seres humanos. Así que a nosotros nos toca encontrar la forma más correcta que significa en Judas 7 de la misma manera. Porque esos son los problemas en la interpretación o posturas en cuanto a las verdades de la Biblia. Tiene que tener algo respaldado por ella misma. ¿Qué es lo que significa entonces en Judas 7 de la misma manera? Nos mantengo yo por este punto de vista porque hay dos puntos más fuertes. La otra vez vimos como 5 maneras o puntos, opiniones que tienen sobre el pecado de los ángeles. De la misma manera significa que así como los israelitas desobedecieron y fueron destruidos, ya lo vimos eso, y los ángeles desobedecieron y fueron juzgados y expulsados de los cielos, y los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra se corrompieron y fueron consumidos por el fuego. Y la generación de Noé se corrompió y fue destruida por el diluvio. De la misma manera, esas 4 historias que nos presenta la Biblia. La pregunta aquí es, con todos estos ejemplos negativos, pero reales, ¿es verdad que nosotros no corremos el riesgo de caer de la gracia de Dios? Con todas estas verdades negativas, pero reales, ¿es verdad que nosotros no corremos el riesgo de caer de la gracia de Dios? Hermanos, entendemos que hay posturas. Hermano Andrés Arroyo, bendiciones, Dios le bendiga. Hermano Antonio Saucedo, bendiciones. Entiendo, hermanos, Yolanda Julián, bendiciones. Carolina Ocampo, Margarita de León. Hermanos, muchas bendiciones. Entiendo que estos tópicos algunas de las veces no se tocan porque son muy polémicos. No me gusta ser polémico. Yo solamente estoy llevando estos textos de acuerdo
al orden que llevamos estudiando. Es solamente eso. No le voy a sacar la vuelta. Vamos a entrar a ellos. Alguien tiene la opción de tomar otra postura, pero tiene que tener mucho respaldo de la Biblia. Entonces, seguimos haciendo preguntas. De acuerdo a estos relatos, ¿no hay peligro para nosotros de caer de la gracia de Dios y perdernos? O a veces, como luego dicen, perder nuestra salvación. Pregunta, si no hay peligros, ¿por qué las advertencias? Ya lo dijimos una vez. Si no hay peligro de curva, ¿por qué hay un sign advirtiendo de que no vayas tan rápido? Hay muchas advertencias, pero si no hay ese peligro, ¿de qué sirve la advertencia? ¿Qué razón de la advertencia? ¿Qué razón tendría Dios de tener tantas advertencias en el Nuevo Testamento? Es esa pregunta. ¿Por qué entonces se nos amonesta tanto a velar y orar? Porque Cristo viene y no sabemos la hora, que debemos estar preparados. ¿Por qué entonces, si todo el tiempo estamos preparados, por qué las advertencias en la Escritura, que estemos velando y estemos alerta? Porque hay peligro de no estar alerta, porque hay peligro de no estar preparados. Eso es lo más razonable. ¿Por qué entonces se nos amonesta tanto a cuidar nuestras acciones, nuestras actitudes? ¿Por qué se nos amonesta a estudiar y a obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos en los servicios? Si no corremos el peligro, ¿por qué? ¿Para qué todas estas cosas que nos menciona la Escritura? ¿Por qué? ¿Para qué entonces vivir en santidad si no hay peligro? La otra pregunta que tenemos aquí, ¿por qué entonces Pablo reconoció que él mismo, habiendo sido heraldo para otros, él corría el riesgo de ser descalificado? ¿Por qué entonces Pablo reconoció eso? Que siendo heraldo para otros, él mismo corría el riesgo de ser descalificado. No sé si usted está de acuerdo o no con eso. Quiero llevarlo a la Biblia, lo que Pablo mismo dice. En 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Verso 27. O el verso 26. Del 26 le voy a dar lectura hasta el 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Tiene sentido lo que está haciendo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿por qué Pablo dice que hay el riesgo? Yo, habiendo sido ejemplo, habiendo sido heraldo para otros, no sea que yo mismo en el momento no esté listo, yo mismo venga a ser descalificado. Preguntas. ¿Por qué entonces, si no hay el riesgo, por qué Sansón? ¿Por qué Sansón, si él desde el vientre de su madre fue declarado nazareo, es decir, santo, dedicado para Dios? ¿Por qué fue vencido por las pasiones? ¿Por qué fue vencido por las pasiones y por el enemigo? ¿Y por qué murió? ¿Por qué terminó de esa manera? Son preguntas. Dios es grande. Esa es la manera. Déjenme tomar un trago de agua. Dios es grande y hay promesas de parte de Dios que Él nos guarda. Y por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Pero Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, Dios es grande. Sí, Dios es fiel. Y su parte, la parte de Dios, de cuidarnos a nosotros, es una gran verdad. Pero a nosotros se nos hace responsables también de nuestra salvación. A nosotros también se nos demanda. Hay una responsabilidad que pesa sobre nosotros, que no la debemos olvidar. Siempre la conocemos. No debemos olvidarla. Esta responsabilidad ustedes la conocen bien, que se encuentra en 1 de Pedro en el capítulo 15, verso
no 15, no, Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro, verso 1, no, capítulo 1, verso 15 y verso 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algún tiempo, en alguna ocasión, en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera, todo el tiempo y en todas las cosas. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, a nosotros se nos manda. Y todos sabemos que la iglesia de Cristo no solo debe de estar limpia, debe estar libre de contaminaciones. No solamente debe de estar limpia, sino que también debe de estar libre de contaminaciones. Es algo que debemos nosotros siempre de mantener, lo que la Escritura nos dice. Lo que estamos diciendo es muy delicado y siempre hay que llevarlos con la Escritura, si ustedes se dan cuenta, porque es muy delicado. Efesios 5, versículo 26 y 27, dice así: la iglesia no solamente debe de estar limpia, también debe estar libre de cualquier contaminación. Eso es importante. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. 26 al 27, perdón. Para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué entonces se nos manda esa parte que a nosotros nos corresponde? Hermanos, no deberíamos de creer nosotros que si nos involucramos por un tiempo en el pecado, un poco en el pecado, seguiremos siendo santos, seguiremos siendo que estar listos, porque en un momento de esos Dios nos puede llamar a cuentas o Cristo puede venir. ¿Qué tal si en uno de esos tiempos que andamos medios involucrados en el pecado, la vida se termina? ¿Estaremos listos? ¿Estaremos listos? No debemos creer eso. Tampoco debemos creer que si estamos bañados, limpios y vestidos con ropa limpia, y estamos o nos juntamos, vamos con aquellos que están trabajando y están haciendo mucho polvo, aunque nosotros no estemos haciendo con la tierra cosas y levantando también polvo, pero estamos allí y estamos bañados y vestidos con ropa limpia. ¿Cree usted que porque nosotros no estamos haciendo ruido o moviendo las cosas, nosotros no vamos a salir llenos de polvo? ¿Usted cree eso? No necesitamos mucha lógica. La Escritura hace ciertas preguntas sin la contestación para nuestras posturas, a veces como esas. Le voy a llevar a dos preguntas. No hay las respuestas, pero creo que en la última escogí una que tiene la respuesta. La primera son en Proverbios 6, versos 27 y 28. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta. Porque a veces pensamos que podemos andar aquí y allá y que no sucede nada. La pregunta es: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Esa es la pregunta, no hay respuesta. El verso 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es una pregunta. Ahora, no es exactamente allí, en ese orden de allí donde está Proverbios, pero sí responde a la pregunta. Pablo, en 1 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 6, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa es la pregunta. ¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, estos tópicos han sido muy delicados, son muy delicados y le vuelvo a repetir, no he tratado de juntar los versículos, he ido solamente uno a uno. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Hermana Carolina, otra vez, Yolanda, Andrés, bendiciones, Andrés, Antonio, hermano Antonio, Dios le bendiga. Dolores Saucedo, hermana, bendiciones, hermano Eliseo también, Dios les bendiga. Mándense un saludo por lo menos ustedes unos con otros. Blanca López, bendiciones. Hermanos, les voy a pedir un favor. Estos temas hoy en día no son muy atractivos aún para el pueblo cristiano. No son muy atractivos. No soy polémico. Yo he llevado un orden. Ustedes que me han seguido, gracias. Ustedes saben que he llevado un orden y hemos llegado hasta aquí. Y saben que yo sí he sido bendecido. Porque yo había leído, ustedes también, tanto la segunda de Pedro, la tercera de Juan, que tienen muy directamente a estos problemas, y esta epístola de Judas, la verdad, les confieso que yo no había pensado que hubiera tanto material, sin sacarlo de orden. Entonces yo quiero terminar aquí. Después, por razones no sé por qué, pero le quiero decir, quiero volver a tratar otra vez lo que dice el versículo 7. Es decir, esta exposición de hoy se refiere al versículo 7 y quiero el próximo martes, oren por estos estudios. Les vuelvo a repetir, somos conscientes. Yo quiero concluir aquí, terminar aquí. Oren por estos estudios y si usted lo considera digno, compártalo con otro y también invite a otro. Los estudios tienen las mismas citas, tienen las aclaraciones de lo que estamos enseñando. Bien, la conclusión es esta, hermanos. La conclusión, de acuerdo a lo que estamos mirando y a lo que Judas está tratando. El Salvador de los creyentes es una persona santa. Ustedes lo saben bien. La salvación es una obra que Él realizó, pero es una obra santa para ayudarnos a nosotros los cristianos en este peregrinaje en la tierra para vivir una vida santa. Para ayudarnos a vivir en una vida santa. ¿Por qué? Porque el destino, el camino angosto por donde vamos es el cielo. Porque el destino de los creyentes es un lugar santo, habitado por un ser santo. Y el cielo es preparado solo para gente santa. De manera que esta es la conclusión. Hermanos, hermanas, muchas bendiciones. Recuerden, compártalo con alguien, por favor. Oren por estos estudios. Y que Dios nos continúe bendiciendo. Y recuerden, estamos en problemas en los últimos días y por algo está en la palabra de Dios. Ha sido una bendición que me hayan acompañado una vez más hasta aquí. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga.